Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Claudia Portillo. Soy estudiante del curso de Economía en la UPC, en la sección S21A, teniendo como docente al profesor Wilfredo Basilio Alarcón. En esta oportunidad voy a hablar acerca del sector externo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la balanza de pagos. La balanza de pagos registra las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo. Estas transacciones se refieren al movimiento de bienes y servicios, así como a los flujos financieros y a las transferencias. Asimismo, suministra información detallada sobre las transacciones entre residentes y no residentes. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la estructura de la balanza de pagos. En primer lugar tenemos la balanza en cuenta corriente, que registra la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como los flujos netos por renta de factores, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos tanto privados como públicos, y transferencias corrientes. Asimismo, se subdivide en las siguientes subbalanzas: la balanza comercial, que recoge el intercambio de bienes con el resto del mundo, tanto compras como venta de bienes al exterior. El saldo de la balanza que viene corresponderá a la diferencia de las exportaciones de bienes menos las importaciones de bienes. Balanza de servicios. Constituye un grupo heterogéneo de servicios o comercio de intangibles con el resto del mundo, dentro del cual encontramos transacciones relacionadas con los rubros de transporte, viajes, seguros y otros servicios, ¿no? Tenemos también la balanza de renta de factores, que registra ingresos y pagos por renta del capital o del trabajo obtenida fuera del país por residentes nacionales o pagadas a residentes en el resto del mundo. En la renta de factores se registra el valor de los ingresos y egresos de la renta relacionada con los activos y pasivos financieros con el exterior, ¿no? Y por último tenemos a la balanza de transferencias corrientes. Este rubro incorpora la contrapartida a las donaciones de bienes y servicios, las donaciones en efectivo y las remesas familiares que realizan los peruanos desde el exterior. Se incluye también las donaciones que corresponden a convenios de cooperación técnica no reembolsable, ¿no? En segundo lugar tenemos la cuenta financiera, que se compone del sector privado, del sector público y de los capitales de corto plazo. Bien, vamos a hablar primero del sector privado. Se compone de activos y pasivos de inversión directa extranjera en el país. Los activos comprenden la inversión directa en el extranjero, que corresponde a la inversión efectuada por empresas peruanas en el exterior. Los pasivos se componen de la inversión extranjera de cartera en el país y los préstamos de largo plazo. El sector público registra los desembolsos y la amortización de la deuda pública externa y la variación de otros activos externos netos de largo plazo. Capitales de corto plazo registran las transacciones de pasivos y activos del sistema financiero, es decir, de las empresas bancarias, del Banco Central de Reserva del Perú, del Banco de la Nación y financieras no bancarias, ¿no? Y del sector no financiero a plazos menores o iguales a un año, ¿no? En tercer lugar tenemos el financiamiento excepcional, que registra transacciones correspondientes al sector público. Actualmente comprende los conceptos de la amortización y los intereses no atendidos con donaciones de la deuda, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca de los resultados de la balanza de pagos. Este resultado se obtiene sumando la cuenta corriente, más la cuenta financiera y el financiamiento excepcional. Pero además también se le incluye la cuenta de errores y omisiones netos, que es una cuenta residual que permite preservar el principio de la partida doble en la balanza de pagos, ¿no? Y el resultado sería el saldo de la balanza de pagos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca del saldo de la balanza de pagos. El país realiza operaciones con el exterior que anota en la balanza en cuenta corriente o en la cuenta financiera. En este sentido, puede obtener saldos positivos o saldos negativos, que tendrán un efecto en la variación de las reservas internacionales netas, más conocidas como RIN, ¿no? Si el saldo de la balanza de pagos es positiva, la balanza es superavitaria, ¿no? Lo que implica que el país ha obtenido en sus operaciones exteriores una entrada neta de divisas, elevando la
las reservas internacionales netas, ¿no? Si el saldo de la balanza de pagos es negativa, la balanza es deficitaria, lo que implica que el país ha incurrido en una salida neta de divisas, ¿no? Y si el saldo de la balanza de pagos es cero, la balanza está equilibrada, ¿no? Bien, como segundo tema vamos a tocar ahora las reservas internacionales. Las reservas internacionales son los fondos de monedas extranjeras y derechos especiales de giro que un país tiene para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de liquidez en la balanza de pagos. Es importante las reservas internacionales, ¿por qué? Porque contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país, porque garantizan la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias, porque contribuyen a la reducción del riesgo del país y a la mejora de los calificativos del Perú. ¿Qué constituyen las reservas internacionales? Pues constituyen los títulos o valores de primera clase líquidos, la tenencia de oro y plata, los billetes y monedas extranjeros, los depósitos de divisas y el certificado de depósito, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca del mercado de divisas. El mercado de divisas es aquel mercado en el que se compran y se venden monedas de diferentes países. En este mercado la moneda de un país se intercambia por la moneda de otro país, ¿no? Asimismo, la demanda y la oferta de divisas, principalmente de dólares, determinarán las variaciones en el tipo de cambio, ¿no? Bien, tenemos la demanda de dólares. La demanda de dólares la llevan a cabo los importadores que necesitan convertir sus soles a dólares para pagar las mercancías que importan, ¿no? Los factores que desplazan la demanda de dólares son los precios nacionales, los precios exteriores, la renta o ingreso extranjera, la diferencial de tipos de interés y el tipo de cambio futuro esperado, ¿no? La oferta de dólares la llevan a cabo los exportadores que necesitan convertir sus dólares a soles para realizar sus gastos. Los factores que desplazan la oferta son los precios nacionales, los precios exteriores, la renta o ingreso extranjera, la diferencial de tipos de interés y tipos de cambio futuro esperado, ¿no? Equilibrio en el mercado de divisas. Se logra el equilibrio cuando se iguala la demanda de dólares con la oferta de dólares, determinando el tipo de cambio o el precio de dólar expresados en soles. Cuando la cantidad ofertada de dólares es mayor a la cantidad demandada de dólares, sucede un excedente de dólares. Y cuando la cantidad demandada de dólares es mayor que la cantidad ofertada, sucede una carestía de dólares, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca del tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación de equivalencia entre dos unidades monetarias. Se determina en el mercado de divisas mediante la interacción de la demanda y la oferta, ¿no? Con las variaciones del tipo de cambio, las monedas se pueden apreciar o depreciar, ¿no? La apreciación de la moneda, una moneda base se aprecia en relación a otra cuando el tipo de cambio entre ambas baja. Por ejemplo, el sol se aprecia cuando el tipo de cambio pasa de 3,5 a 3,3, ¿no? Una apreciación del sol encarece los bienes y servicios peruanos para los extranjeros y abarata los bienes y servicios extranjeros para los peruanos, ¿no? La depreciación de la moneda. Una moneda base se deprecia en relación a otra cuando el tipo de cambio entre ambas aumenta. Por ejemplo, el euro se deprecia si el tipo de cambio pasara de 1/1 a 1/0,5. Un incremento del tipo de cambio sol-dólar supone una depreciación del sol frente al dólar, que abarata los precios de nuestros bienes y servicios en el extranjero, ¿no? Bueno, existen dos tipos de cambio, el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Vamos a hablar primero del tipo de cambio nominal, que es la cantidad de soles que hay que entregar por una unidad de moneda extranjera. Se puede definir también como el número de unidades de moneda nacional que debemos de entregar para obtener una unidad de moneda extranjera, o de manera similar el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. El tipo de cambio real mide el valor de los bienes de un país frente a los de otro país, grupo de países o el resto del mundo al tipo de cambio nominal vigente. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la política cambiaria. La política cambiaria es la definición de un conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional respecto
a la del exterior y controlar el mercado cambiario de divisas. Comprende los siguientes aspectos: el tipo de cambio flexible, el tipo de cambio fijo y los sistemas mixtos o semifijos ajustables, ¿no? El tipo de cambio flexible resulta del libre juego de la oferta y la demanda de divisas en el mercado de cambios, ¿no? No interviene el Estado, dado que en principio las divisas son generadas por los exportadores y demandadas por los importadores, en función de la intensidad de la oferta y la demanda, ¿no? Quedarán determinados el volumen de las transacciones y su cotización, siendo su funcionamiento equivalente al de cualquier otro mercado, ¿no? El tipo de cambio fijo es el tipo de cambio objetivo que es determinado por el BCR sin tomar en cuenta la oferta y la demanda de divisas, ¿no? Su finalidad es que no se generen presiones al alza o baja del precio de la moneda extranjera, fundado en criterios técnicos o de política económica, ¿no? Y a su vez implica la intervención activa del Banco Central, comprando o vendiendo divisas para sostener dicha cotización en el tiempo, ¿no? Y por último tenemos los sistemas mixtos o semifijos o ajustables. Este sistema permite un cierto grado de flexibilidad al tipo de cambio, pero dentro de unos límites determinados, las denominadas bandas de flotación sucia. El tipo de cambio mixto semifijo ajustable puede concebirse como un caso intermedio entre los sistemas de flotación libre y los tipos de cambio fijo. Eso sería todo. Gracias.